Bueno, les decía que el interés en Portugal vino porque, además de ser una capital preciosa, Lisboa, que parece de cuento, aquella blancura, el sol, el cielo y aquellos detalles de la arquitectura que se llama arquitectura manuelina, porque fue durante el reinado del rey Manuel que se desarrolló ese barroco y que tiene una característica que no tiene el barroco de otras partes, y es que tiene piñas. Entre las figuras y dibujos y todo hay piñas. ¿Por qué? Porque acuérdense que Portugal con España fueron los países que con su colonización llevaron a Europa una cantidad de cosas nuevas, ¿verdad? Entre ellas la piña. Pero además, vaya eso, porque uno ve Lisboa y qué belleza, y las otras ciudades también. Quizá no hay una que uno pueda no decir esta es linda, todas son lindas. Y además ha sido un país que ha acogido a muchísima gente. Todos los nobles rusos que lograron huir de la revolución se instalaron en Estoril. Entonces Estoril es una ciudad palaciega prácticamente, ¿verdad? Además el otro estilo por ejemplo, la cerámica de Oporto y esas casas divinas todas con azulejos. Pero también había otro motivo de cuestionamiento. Bueno, ¿y de dónde sale Brasil como imperio? ¿Por qué? En el libro entendemos algo, porque el primer capítulo nos habla de la salida de la familia de Braganza de Portugal por miedo a Napoleón. Pero, bueno, ellos llegaron ahí. ¿Y a qué llegaron? ¿A dónde? ¿En qué se instalaron? Entonces ahí me di cuenta. Brasil ya tenía ciudades enormes desarrolladas por los portugueses, a donde había palacios, iglesias. Ya van a ver algunas de las fotografías de las iglesias con oro barroco, así como las que vemos en México y en Sudamérica. Entonces ellos solo llegaron a instalarse prácticamente. Incluso el Palacio Real es aquel museo que se quemó hace como 2 años o 3, ¿se acuerdan? Que se quemó el principal museo de Río de Janeiro, y que se fueron casi todas las obras de arte, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que llegaron la familia real de Braganza. Pero vamos a empezar a ver cómo empezó Portugal como reino. Bueno, aquí tienen el escudo de Portugal, como todos los escudos de la época. En 1821. La salida de los Braganza. Antes, porque Napoleón murió en 1821 y la llegada de Napoleón ahí tiene que haber sido como en el 10-12 más o menos, calculo. Pero vamos a ver ya con datos. Bueno, ¿de dónde empieza? Portugal fue parte de los 5 reinos que integraron la península ibérica. Acuérdense que es la época después del Imperio Romano que comienza la consolidación de reinos pequeños. Entonces, durante la Reconquista, Portugal formaba parte de los 5 reinos de la península ibérica. Los otros reinos eran Castilla, Aragón, Asturias, Galicia, Navarra, que estaba siempre entre Sino, y Portugal. En el 806 se constituye el primer condado portucalense, que duró hasta 1701 bajo la dinastía de Wilmara Pérez, con capital en Oporto. Cuesta entender que Wilmara es hombre, ¿verdad? Pero es hombre. En 1095, Alfonso VI de León se le ofrece a su yerno Enrique de Borgoña, casado con su hija ilegítima Teresa. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a ver ya un Portugal más separado de los 5 reinos. ¿Por qué? Porque el propio rey de León, que es uno de los reinos más fuertes, le ofrece el condado a su yerno. Entonces, que está, Heidi, vamos empezando. Se lo da al yerno, que es duque de Borgoña, y es casado con la hija del rey. Pero Teresa enviuda, y entonces ella se convierte en regente de su hijo de 3 años. O sea, fíjense que el de Borgoña desaparece y queda la reina Teresa de regente. Su hijo es Alfonso Enríquez y comienza desde el principio a tener dificultades con su mamá y con el poderoso amante de su mamá, el conde Fernando Pérez de Traba. O sea que el mundo sigue rodando igualito hoy que en esa época. Se muere
el Enrique de Borgoña. Queda viuda Teresa, que es hija del rey de Castilla, con un niño de 3 años, y ella se queda de regente. Pero cuando el niño crece, ya su mamá tiene su amante, y entonces al niño no le cae bien que el amante de la mamá esté reinando sobre él prácticamente. Pero entonces el arzobispo de Braga, don Payo Méndez, se lleva al heredero al exilio, al reino de León, para liberarlo de las intrigas en contra de sus derechos. Si ustedes fijan, la iglesia en esos tiempos intervenía políticamente, pero de una manera definitiva, porque les tenían mucho respeto. Entonces él se da cuenta de que hay peligro para el heredero, tranquilamente se lo lleva y lo lleva a la casa de su abuelo, que es el rey de León, para que esté tranquilo ahí el niño. Fíjense cómo eran los reinos. El condado portucalense es el verdecito, el rosado es León, el otro rosado Castilla, el otro Aragón, Navarra, Cataluña, y luego el territorio musulmán. Entonces, si contamos, nos van a salir 1, 2, 3, 4, 5, porque Cataluña no se considera reino, sino un condado, parte del reino de Aragón. Entonces, estos son los famosos 5 reinos. Los musulmanes, pues en ese momento no se cuentan. A los 14 años, Alfonso Enríquez, que es este niño, se arma él solo caballero en la Catedral de Zamora. Controla el condado y declara la independencia de Portugal. O sea, rapidísimo, no preguntó ni nada. Él solo se armó caballero y declaró la independencia. Lógicamente, consecuencia guerra. En la batalla de Mamede lucha contra su madre y su amante, el conde de Traba, a quienes manda al exilio. Se establece él en Coimbra, lucha contra los musulmanes y conquista Lisboa y Santarém. Y se casa con Mafalda de Saboya. Como comprenderán, el nombre Mafalda viene de altos niveles, nada de que solo de king. Ahora, aquí vamos a ver una parte interesante, y es que a los portugueses lo que más les interesa es separar su nacionalidad de la española. Ellos quieren por todos los medios decir que son otra cosa distinta. Entonces, después de esta batalla, en que vencido Alfonso VII de León, el reino de Portugal es reconocido como independiente por los otros reinos. Conocido como el Conquistador, el rey Alfonso, durante 40 años duplicó el territorio heredado por su padre, o sea que es lucha de expansión territorial por todos lados, ¿verdad? Aquí tenemos 2 pinturas, el rey Alfonso de Portugal. Se dan cuenta que ya en esta época ya la armadura había progresado tanto que ya tenía bisagras en los codos y en las rodillas. Ahora, no se imagina uno qué horrible debe ser estar metido en ese asunto y que encima las batallas eran a caballo y que generalmente el jinete controlaba el caballo con sus piernas, porque en una mano llevaba la espada y en el otro la lanza, que estaba detenido en un ganchito que tenían aquí que se llama ristre. Entonces por eso es que se dice lanza en ristre cuando van a atacar a los que están enfrente. Y por supuesto que acuérdense que en esa época las espadas no son como las que nosotros vemos en las películas o como las que salen en las cosas de Shakespeare, que son ya floretes. No, las espadas de este tiempo son como la del Cid, que si alguna vez la han visto en el museo, es una monstruosidad de este alto, enorme de pesada, que la tenían que levantar con las 2 manos. Era una cabal, sí, son enormes y pesadas. Entonces esta gente eran especiales, ¿verdad? Y andar tanto tiempo metida dentro de ese chunche. Ahora Mafalda, como todas las princesas de Saboya, ¿verdad?, es un ambiente distinto. En la época de estos reinos, ya Italia lleva bastante adelantado y está casi llegando al Renacimiento, ¿verdad? Pero por eso Mafalda siempre aparece pintada así como muy delicada. Esta va a ser una batalla muy importante, la batalla de Eurique. Un poderoso ejército de 5 reyes moros se enfrenta a Alfonso VII de León y ataca a Alfonso de Portugal, que manda un ejército inferior. O sea que los reyes moros van en contra del rey de Portugal y del rey de León. Los portugueses vencen a los musulmanes
con la ayuda de Santiago, el patrono de Castilla y León, que son dos reinos enemigos de Portugal. Acuérdense ustedes aquella historia de que en una de las batallas que tienen los españoles, los castellanos, digamos, contra los musulmanes, que la van a perder definitivamente porque es el rey Ramiro y en la batalla de Clavijo, y la batalla es por el trueque de las doncellas. Acuérdense que en invierno se suspendía la guerra, hacían un pacto y el que había ganado en la última guerra tenía que dar algún tipo de rescate, digamos, al otro, hasta que pasara el tiempo, se pudieran recuperar las tropas, bajar el invierno. Entonces había un acuerdo entre el reino de Asturias, Asturias o Galicia, de que cada año iban a rifar 100 doncellas, 50 plebeyas y 50 aristócratas, para mandárselas como tributo al sultán de Granada. Entonces, ese año quedó entre las sorteadas la novia del heredero al trono, que era don Ramiro, y la novia se llamaba Doña Paterna. Doña Paterna. Bueno, está enterrada en la Catedral de Oviedo, por si quieren ir a buscar. ¿El nombre era Paterna o era Doña No, Paterna? Paterna es el nombre, Paterna. Entonces la mandan al harem y entonces don Ramiro y su hermano don García se van dispuestos a rescatarlas y a terminar con el lío, ¿verdad? Bueno, un poquito historia novelesca, que don García se disfraza de eunuco, entra al harem y se saca a las chicas. La respuesta de los musulmanes es terrible, ¿verdad? La batalla de Clavijo, tremenda. Entonces los castellanos, los cristianos, porque así se llamaban, van a perder. Pero entonces el rey hace que se confiese toda la tropa, que comulgue toda la tropa, celebran misa y él reza para que ganen la batalla. Entonces ahí es donde por primera vez ven en un caballo blanco un personaje con armadura y todo, con una capa blanca, con la cruz roja, y entonces es el apóstol Santiago. Entonces de ahí viene el grito de Santiago y arriba España. Y eso ocurrió el 25 de junio. 25 de junio, fíjense que aquí estamos hablando de 25 de julio, ya van a ver por qué. Quería contarles lo de Clavijo, pero hay una cosa bien curiosa. En la Floresta había una maestra, la Carmen de Pineda. Vaya, ella era de Apastepeque. Entonces un día me dijo, hoy me voy a mi pueblo porque son las fiestas patronales. Así le digo yo, ¿y quién es el santo? Santiago Apóstol. Ay, le dije, es el mismo ¿cómo se llama? De Metapán. No, me dijo, este es otro Santiago. Ajá, le dije, porque el de nosotros se llama Santiago de Clavijo. Me quedé hasta muda. O sea que, ¿de dónde esta gente sabe que existió la batalla de Clavijo? Pues, si Apastepeque es un pueblo mínimo. Entonces yo le conté la historia, ¿verdad?, de la batalla de Clavijo, y se sintió muy honrada de que fuera por ahí. Pero les cuento esto porque en ese momento dice que la batalla fue también el 25 de junio y que les ayudó Santiago Apóstol también a los portugueses. Sin embargo, decidieron cambiar la historia porque ellos no querían que fuera lo mismo que los españoles. Entonces cambian la historia y dicen que Cristo y sus ángeles se aparecen al rey Alfonso, le aseguran la victoria, confirmando así la independencia de Portugal. Y Cristo además les promete que sus descendientes levantarán un imperio para propagar su reinado en todas las naciones. Así nace la creencia del quinto imperio y de personajes legendarios como el preste Juan de las Indias, que será tema de prestigiosos historiadores del siglo XVIII. Miren, esta es una de las leyendas más increíbles que vive en la historia de la humanidad. El preste Juan de las Indias, ya van a ver sobre él. Entonces ellos empiezan a conmemorar esa victoria, hacen los 5 escudos que ya vimos en el escudo grande, en forma de cruz, representando a los 5 reyes musulmanes vencidos. Pero entonces cambian la fecha de la batalla. La batalla no fue ganada el 25 de junio, sino el 25 de julio. No importa que no haya sido así, pero ellos querían victoria distinta. Aquí hay una pintura del milagro de la batalla de Urique, ¿verdad? Ahí está el rey, ahí están todos los ángeles y con Jesucristo que se le aparece y le promete el quinto imperio.
Vaya, aquí vamos a la leyenda del preste Juan de las Indias. Fíjense que en muchas novelas españolas, cuando aparece una persona muy arrogante que se cree mucho, dicen ni que fuera el preste Juan de las Indias. Yo nunca había entendido qué era eso hasta cuando empecé esta investigación y vi quién era el tal preste. Preste quiere decir presbítero, ¿verdad? Es un supuesto gobernante cristiano del lejano oriente. Él es patriarca, presbítero y rey, y es descendiente de los Reyes Magos, fíjense. Es que díganme si no las leyendas son divinas, ¿verdad? Él gobierna una nación cristiana en medio de reinos paganos, lleno de riquezas, maravillas y criaturas extrañas. Algunos piensan que puede ser la India, ¿verdad? Él es poseedor de un espejo, el preste, en que puede ver todas sus posesiones y el Santo Grial. Y se cree que se menciona en los viajes de Santo Tomás Apóstol. Santo Tomás es uno de los que escribe un evangelio, pero que no se reconoce como evangelio canónico porque tiene muchas irregularidades, ¿verdad? Entonces, si este señor menciona al preste Juan de las Indias en su evangelio, entonces definitivamente no es que sea muy creíble, ¿verdad? Aparece también en una crónica que se llama Crónica e Historia de las dos ciudades, del obispo alemán Otón de Fresinge en el siglo XII. ¿Cómo van a creer que todo un obispo alemán va a hablar del preste Juan de las Indias? Fíjense cómo había calado la leyenda de esa manera. Luego, exploradores portugueses lo sitúan en Etiopía, como el apóstol San Juan en el capítulo 21 de su evangelio dice que no moriría, pero no se refiere al preste Juan de las Indias. Vasco de Gama, más cerquita ya de nosotros, descubridor de la ruta marítima a la India, afirma que él llevó cartas del preste Juan. Nadie puede dudar de que existió Vasco de Gama, ¿verdad? Pero que él asegure que llevó cartas del preste Juan, sí que ya raya. Miren, esta es una antiquísima representación. Ahí va el preste en medio en una carroza y ahí alrededor están todos estos nombres de lugares, mezcolanza un poco de Oriente y Occidente, y ahí va él tan tranquilo, ¿verdad? Esto es más interesante todavía. El padre Antonio de Vieira, ya estamos en el siglo XVII, y él va a ser famoso por un pleito que tuvo con Sor Juana Inés de la Cruz, México. Bueno, el padre Antonio de Vieira es un jesuita, político, diplomático, escritor y misionero en Brasil, uno de los personajes más influyentes del siglo XVII en Portugal. Escribió La historia del futuro, afirmando que Portugal... ¿Se da cuenta? Diciendo que Portugal está destinado por Dios para regir el quinto imperio, que vendría a suceder a los 4 imperios anteriores, el egipcio, el asirio, el persa y el romano. El quinto imperio. Será un imperio universal y cristiano, como lo prometió Jesús al rey Alfonso I tras la batalla de Urique. Todos los reinos unidos bajo un mismo cetro. Las cabezas obedecen a una sola corona, las coronas reunidas en una sola diadema. Él cree, aquí entramos a otra leyenda, en el retorno del rey Sebastián para dirigir el quinto imperio. El rey Sebastián murió en África en 1578, pero su cadáver nunca fue encontrado. Acuérdense que Portugal fue propietaria de una gran cantidad de territorio en África. Entonces, en una de esas guerras contra los naturales del país, el rey Sebastián desapareció y nunca hallaron el cadáver. Entonces, de ahí empieza otra leyenda sobre el rey Sebastián. Aquí hay 2 pinturas del padre Antonio de Vieira, una como escritor y el otro como evangelizador ahí con los indígenas. Sor Juana Inés de la Cruz, ella entró al convento no por decepción amorosa ni nada, sino que porque a ella le gustaba estudiar y sabía que ahí no había posibilidad. A ella la adoptó la virreina porque le pareció a los 5 años una niña sumamente brillante. Ella aprendió sola latín, griego, no sé cuántas cosas más. No la admitieron en la universidad, pero entonces la virreina
consiguió que los profesores de la universidad le llegaran a dar clases particulares a su casa, digo, al Palacio Virreinal, y pidió examinarse ya cuando terminaron sus clases. Y el resultado de los profesores fue que se defendió como un gran galeón contra un montón de lanchitas, porque era brillantísima la criatura. Dice que lo peor que le podía pasar era darse cuenta que había algo que no sabía. Dejó de comer queso y se cortó el pelo a la rape para demostrar que estaba haciendo un esfuerzo. Porque le habían dicho que el queso dañaba el cerebro y que el pelo también. Entonces por eso se cortó el pelo y dejó de comer queso un montón de tiempo. Pero entonces se da cuenta de que no puede seguir estudiando, entonces se mete al convento. Y ahí escribe, acuérdense todas las redondías: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿verdad? Todas sus poesías son contra los hombres. Por eso hay gente que hoy han decidido, no es que era lesbiana, fíjese, por eso es que escribía contra los hombres, su abuelita. Pero entonces un día llega a México el padre Antonio Vieira y da un sermón en una iglesia, y bueno, todo el mundo felicitándolo. Y entonces viene ella, que oyó el sermón, y ella descubre que tiene un error teológico sobre la Sagrada Eucaristía en el sermón, y se atreve a escribirle una carta diciéndole que él dijo esto y que la teología dice esto. Por supuesto, ya se imagina. Entonces viene el hombre y se queja con el obispo. Entonces el obispo le escribe a ella una carta diciéndole que no se meta en cosas que no entiende, que ella como mujer lo que debe hacer es dedicarse a las actividades propias de su sexo, del hogar. Hierve la mujer de furia. Entonces ella escribe una carta que se considera la primera defensa del feminismo en la historia. ¿Por qué es? Y ella le pone respuesta a Sor Filotea de la Cruz, no pone que es para el obispo, ¿verdad? Entonces ella empieza a decirle que las mujeres tienen el mismo derecho que el hombre, que no es que Dios las haya hecho de un modo a ellas y otro modo a los hombres. De veras que es impresionantísima la carta. Búsquenla si quieren, carta a Sor Filotea de la Cruz, porque de plano que es un canto a los derechos de la mujer. En el siglo XVII, ¿verdad? Se dan cuenta, y en México, y peleándose ella con un jesuita. Pero bueno, eso es aparte. ¿Quién era el rey Sebastián? Es hijo póstumo del infante Juan Manuel de Portugal y doña Juana de Austria. Era un niño de salud frágil, declarado rey a los 3 años. Su madre regresó a Castilla, dejando la regencia en su abuela y su tío, el cardenal Enrique. Durante la expansión portuguesa en África, se consideró enviado de Dios para terminar con los turcos, y organizó un gran ejército con 800 naves y 20,000 hombres, con mercenarios, prostitutas y 1,000 carros con las comodidades del protocolo real. O sea que iban con todo, ¿verdad? Tremenda derrota en Alcázarquivir, a donde muere él, pero su cadáver nunca fue encontrado y se le considera estar durmiente. Pero volverá para ayudar a Portugal y dirigir el quinto imperio, que podría ser el Brasil. Ahora, si se dan cuenta, esto de el durmiente también pasa con el último emperador de Constantinopla, que consideran que está enterrado ahí debajo del Bósforo, y que va a llegar un día en que él va a resucitar. Tanto que un embajador inglés en Constantinopla, un amigo de él, le pidió que le llevara unas piedras que están en el lecho del Bósforo, y no lo dejaron las autoridades porque podía profanar el lugar de descanso del emperador. ¿Pueden creer eso? Siglo XX, cabalito, lo cuenta el embajador esto. Bueno, entonces entre 1580 y 1640, 4 pretendientes afirmaron ser el rey Sebastián, siendo el más famoso Gabriel el Pastelero, por su relación con 2 importantes personajes, doña Mariana de Austria y Fray Miguel de los Santos. Ahora acuérdense que también en Inglaterra pasó eso. Uno de los 2 príncipes que fueron estrangulados por Ricardo III en la Torre de Londres, entonces aparecieron un personaje diciendo que él era el príncipe, que lo habían llevado a los Países Bajos, que él ya se había criado con una familia alemana, aparentemente era un niño muy educado, muy bien parecido,
y hasta levantó un ejército para pedir el trono de Inglaterra como descendiente directo de, y después hubo otro. Entonces eso de fingir que son descendientes de alguien que desapareció es una cosa bastante común, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, también. Perdón, en algún lado habrá un árbol genealógico de todos los reyes. Claro, está en todos lados. Es más, en alguna de las novelas históricas aparecen. Lo que pasa es que son terriblemente complicados porque te pone fulano, se casó con esta tuvo estos hijos, pero después aparece, con la amante tal tuvo tal. Y no, ahí te morís. No, yo me la salteo porque ya llegué a la conclusión que no entiendo. Entonces, no, pero no. Bueno, les cuento de Gabriel el pastelero porque esto sí está chistoso, ¿verdad? El rey Sebastián se murió sin hijos y se disputan el trono don Antonio de Portugal, hijo natural del infante Luis y relacionado con la familia real, que es proclamado rey de Portugal por el pueblo. Pero además el rey Felipe II de España, que es nieto de Manuel II, apoyado por la nobleza. Es decir, Felipe de España tiene más derecho que este otro, aunque sea rey de España, porque este es nieto directo del rey Manuel de Portugal, porque acuérdense que de las hijas de los reyes católicos, 2 de ellas se casaron con Manuel de Portugal. Una se casó primero con el hijo de Manuel, que se llamaba Alfonso, lo mataron, se casa entonces con el suegro, tiene un niño y se muere de parto. Entonces casan al rey con la hermana siguiente, una es Isabel y la otra es María. Entonces por eso es que Felipe II es descendiente directo. Sí. O sea que entonces Austria ya había tenido que ver con Portugal. ¿Quién? Austria. Acordate que la casa de Austria es la casa de España. Por eso se llama Casa de Austria. Porque Carlos V era hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces es emperador de Austria y todos los países alrededor, Alemania, parte de Italia y todo eso. Y al mismo tiempo de todos los descendientes de España, de América. Pero entonces la Casa Real de España se sigue llamando la Casa de Austria. Y por eso en el momento en que, vamos a ver, todos los reyes de España se casan con la hermana del rey de Francia. Y todos los reyes de Francia con la hermana del rey de España. Entonces hay una mezcolanza. Pero tienen que ver actualmente con la casa, con los Habsburgo. No, porque ellos ya llegaron a otro entronque con otra casa alemana. En España se termina la Casa de Austria porque después de Carlos III, bueno, no me acuerdo qué número, pero un rey de España muere sin descendencia, entonces no hayan a quién poner. Entonces hay pleito. El archiduque Carlos de Austria, que es pariente de la casa, y Felipe de Borbón, que es nieto de Luis XIV, que también es nieto de otra reina de España, por esa mezcolanza. Entonces es una guerra que dura un montón de tiempo y que gana los Borbón. Entonces Felipe V de Borbón es el que quita a la Casa de Austria del trono de España y comienza la dinastía Borbón, que todavía existe, ¿verdad? Con el Felipe este. Pero ahí es donde vemos un montón de cosas que demuestran este cambio. A Felipe V nunca aprendió a hablar español, jamás de la vida, habló francés siempre. Y como no le gustaba la construcción de los palacios españoles, que eran como fortalezas, entonces él construye la granja de San Ildefonso, que si ustedes han visitado ese pequeño palacio, es como Versalles, ya es otro estilo. Y en el Escorial, que la mitad fue construida por Felipe II, es el típico estilo español. Las paredes de piedra solo adornadas por aquellos tapices inmensos arriba, los pisos de laja, todas las lámparas de hierro, el estilo austero y típico del carácter español. Entonces la otra mitad, que es la que construye Felipe V, ahí es otro Versalles. Empezás a ver la diferencia de cultura, ¿verdad? Pero por eso es que se llama Casa de Austria. Van a ser varios años después cuando por entronque se casen con familias alemanas. Vaya, por ejemplo, María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta,
Ella es Austria, aunque reina de Bohemia y de todos los países alrededor, ¿verdad? Bueno. Maximiliano era de los Habsburgo. Ah, Maximiliano es Habsburgo, cabal. Maximiliano es Habsburgo porque es hijo de, es cuñado de Sisi, hermano del rey Francisco José, y la esposa, ¿cómo se llama? Carlota, es hermana del rey de Bélgica, de Leopoldo. Entonces, hay un montón de entronques, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay guerra, y los que van con don Antonio de Portugal es el pueblo, pero la nobleza va con el rey Felipe II de España, ¿verdad? Increíble, pero por supuesto que gana Felipe II de España. Aparece entonces Gabriel Espinosa, este ser, en una ciudad que se llama Madrigal, y él dice que él es hermanastro del difunto rey Sebastián, o que es el mismo rey Sebastián que ha vuelto a la vida. Es muy elegante, pelirrojo, hábil jinete, buenos modales, habla francés y alemán, de oficio pastelero. Tiene apoyo popular y de dos importantes personajes de la nobleza y del clero. ¿Quiénes son estos dos personajes? Fray Miguel de los Santos, fraile agustino, que es el confesor de los reyes, y doña Mariana de Austria, que es hija de don Juan de Austria. Acuérdense quién es don Juan de Austria, es un hijo natural de Carlos V, que es el que dirige la batalla de Lepanto. Vaya, cabal. Entonces, esta doña Mariana es hija de don Juan de Austria y por lo tanto prima del rey Sebastián, y es monja en el convento de las Agustinas. Entonces, estos dos personajes, uno de la nobleza y otro del clero, van a apoyar a Gabriel el pastelero. Ahí está, aquí está el rey Sebastián y aquí está el Gabriel. No. ¿Cómo van los actores de la trama? Fray Miguel está desterrado en Castilla por apoyar a Antonio de Portugal cuando Felipe II es proclamado rey. Él dice tener visiones de que Gabriel Espinosa es el rey Sebastián y lo pone en contacto con doña Mariana de Austria, que va a ser la futura esposa de Gabriel Espinosa. Doña Mariana ha entrado al convento a los 6 años, enviada por su tío Felipe II, pero sin vocación religiosa. Y ella sueña con aventuras en un ambiente cortesano y deja el convento para apoyar al pastelero. Se compromete en matrimonio con él y pide dispensa al Papa para casarse con el pastelero. Gabriel Espinosa va a Valladolid a vender las joyas de doña Mariana para reclutar un ejército que lo lleve a ser aceptado como rey. Pero cometió un error. Habla mal del rey Felipe II y al ser arrestado le encuentran las joyas y varias cartas comprometedoras de Fray Miguel y doña Mariana. 4 cartas de Fray Miguel llamando majestad al pastelero y 2 de doña Mariana, que lo llama su prometido. Son acusados de crimen de lesa majestad, interrogados bajo tortura y los hombres condenados a la horca. Él y algunos de sus seguidores. Gabriel sube al cadalso con arrogante dignidad. Se pone él mismo la soga al cuello y emplaza a su captor ante el tribunal de Dios. Es decapitado y descuartizado y sus restos exhibidos en la plaza. Fray Miguel es reducido a condición de laico. Quiere decir que le quitan todos sus poderes de sacerdote, les quitan la piel de las manos y de la cabeza, porque las manos han sido consagradas para poder consagrar el cuerpo de Cristo, y en la cabeza, en esa época, los sacerdotes usaban calvo todo el centro y solo orillita, ¿verdad? Entonces se lo quitan para poderlo ahorcar. Bueno, entonces, y sigue afirmando Fray Miguel que el pastelero es el rey Sebastián, a quien él conoció. Doña Mariana va a ser encerrada en estricta clausura en el convento. Felipe III la perdona y se va de priora a un convento en Madrigal. Luego es nombrada abadesa perpetua del convento de las Huelgas Reales. O sea que por ser monja la perdonaron todas sus faltas en vez de haberla decapitado igual que el otro. Vamos a ver cuáles son los motivos del engaño. Los problemas hereditarios de Portugal, al morir sin herederos el rey Sebastián, permiten el apoyo a un supuesto heredero. Los conflictos causados por el pretendiente don Antonio, pariente de los reyes de Portugal y aceptado por el pueblo.
pero los derechos de Felipe de España a la corona portuguesa, que harían posible la unión de los dos reinos, casi lograda con el nacimiento del príncipe Miguel, nieto de los reyes católicos y de los reyes de Portugal, pero frustrada por su muerte a los 3 años. Este es el niño que yo les comenté que es hijo de la primera esposa del rey Manuel y que se muere de parto. El niño se lo llevan a vivir los reyes católicos a España, le ponen Miguel de la Paz porque va a ser rey de España y de Portugal, pero se muere a los 3 años, o sea que nada. El malestar del pueblo de tener un rey extranjero y las extrañas coincidencias que se dan con las personas involucradas hacen que un pastelero se comprometa con una sobrina del rey, todo este pleito, ¿verdad? José Zorrilla revive esta historia en su drama Traidor, Inconfeso y Mártir. Acuérdense que José Zorrilla es el autor de Don Juan Tenorio, Doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma. Entonces, esta obra de él es precisamente sobre este asunto del Fray Miguel. ¿Cuáles han sido las casas reinantes en Portugal? Vaya, ya pasamos de la leyenda. Del 806, la dinastía de Wilmara Pérez como condado. De 1639, Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, inicia la dinastía borgoñona por su padre Enrique de Borgoña. Es el que se casa con la Teresa, hija ilegítima de Alfonso. Los reyes de esta dinastía se casan con princesas de Castilla para lograr tratados de paz y la unión de los dos reinos. Viene la dinastía Avis, que inicia con Juan I, hijo de Pedro I y de la plebeya Teresa Laurengo. La dinastía filipina, la de los reyes de España, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Y la Casa de Braganza, que inicia con la sublevación del duque de Braganza, que reina como Juan IV de Portugal, con capital Lisboa, desde 1668 y termina en 1910 con la Declaración de la República. Si se acuerdan, el don Juan que aparece en la novela de Juan VI, el hijo de doña María. El rey Juan I de la dinastía Avis, como hijo de una plebeya, no fue educado en palacio, sino en la casa de su abuelo materno, el mercader Lourenço Martins de Praga. Al morir su hermanastro Fernando I, su hija Beatriz, casada con el rey Juan I de Castilla, hereda el reino y su esposo es rey consorte. Como rechazo a un extranjero como rey, Juan, maestre de Avis, inicia una guerra civil contra las pretensiones del rey castellano y de Beatriz. Pero el rey consorte muere sin hijos y el maestre de Avis reina como Juan I de Portugal y se casa con Felipa de Lancaster, que le dio 8 hijos. Fíjense que este es un movimiento muy interesante porque es una unión con un país poderosísimo como es Inglaterra. Entonces el estar unido lo defiende contra España, que era prácticamente su enemigo, ¿verdad? Fue el primer gobernante en redactar en portugués las leyes del reino. Juan y Felipa establecieron una corte de gran desarrollo cultural, promoviendo los estudios de sus hijos en artes y ciencias, por lo que fueron llamados la generación ilustre. De aquí van a descender todos los exploradores que dio Portugal al mundo, responsables de todos los descubrimientos que hicieron los portugueses. Pero claro, crecieron en un ambiente de una gran cultura, ¿verdad? Hijos de la Lancaster y de este Felipe. Ahí están las tumbas de los reyes Juan y Felipa, que miren los dibujitos, ¿verdad? Es que es increíble cómo de piedra pudieron hacer tanta cosa bella, Dios mío, qué increíble. El legado de Juan I. Pudo gobernar en paz, promoviendo el desarrollo económico y la expansión territorial. Inició la expansión en África, conquistó Ceuta, tomó control de la navegación de la costa y de las rutas comerciales al interior. Fíjense que esta es una característica que solo la tuvieron la colonización española y la portuguesa. Llegaban por la costa, pero entraban al centro de todos los continentes. En cambio, los ingleses y los franceses solo iban a la orilla, únicamente, porque claro, el negocio era más que nada comercial, no tenían gobierno, no tenían ciudades, no tenían iglesias, pero esto sí. Ahora ellos son, los portugueses, los que desarrollan el comercio de esclavos cuya venta les produce ingresos. Su hijo Enrique el Navegante, que es el máximo, inició la era de los descubrimientos, conquistó Ceuta, Madeira y las Azores. Fue el primero en pasar del Cabo Bojador en la costa africana porque se creía que el peligro de navegar al sur eran los monstruos marinos que atacaban las naves. Fundó, a mí esto me parece preciosísimo, la última línea, fundó la cátedra de astrología en la Universidad de Coimbra y hace estudios de náutica, cartografía y astrología. ¿Se dan cuenta qué increíble que esto pasara en un siglo en que no había
más facilidades que la observación. Es que es increíble que la capacidad de esta gente. La era de los descubrimientos. Enrique el Navegante descubre Madeira, las Azores, Tánger y en el puerto de Algarve, lugar de construcción naval, construye la carabela, un nuevo tipo de nave que mejora grandemente los viajes. Obtiene el monopolio de la navegación por el estrecho de Gibraltar y la comercialización de los paños de lana. Acuérdense que la lana es monopolio de Inglaterra y gracias al entronque Lancaster ellos logran esto. Sus naves llegan hasta Cabo Verde, Guinea y el río Senegal, toda África. Se atribuye a Enrique el Navegante la fundación de la Escuela Náutica de Sagres, un lugar donde él vivió sus últimos 5 años como un centro de estudios náuticos, aunque hay historiadores que dudan de su realidad. El rey Juan II envió expedición para explorar Etiopía, con el objeto de encontrar restos del fabuloso imperio del preste Juan de las Indias. Todavía siguen creyendo en eso. Durante el reinado de Manuel I se realizan los descubrimientos más importantes y el inicio del imperio colonial portugués, considerado el mayor y el más rico del mundo. Miren, esto es quizá de lo más maravilloso, el monumento a los descubrimientos. Si se dan cuenta, tiene la forma de la proa de un barco y entra al agua. Fíjense en esta, el tamaño de las personas y el tamaño de los navegantes que van subiendo. Es que es una cosa tan divina. Y si uno lo mira contra el cielo azul de Portugal y el azul, que yo creo que no es el mar, sino que el río Tajo, porque es la desembocadura, pero es tan enorme que no se ve el otro lado, la otra desembocadura, entonces da la impresión que es el mar, ¿verdad? Pero sí, bueno, hay un dibujo, pero ya no lo metí porque es muy largo, a donde están separados todos los personajes con el nombre de cada uno, quiénes son los que van subiendo al barco, ¿verdad? Ay, qué belleza. El rey Manuel I, fíjense la época, estamos bien recientes del descubrimiento de América. Él nace antes. Se llamó el afortunado por los importantes logros durante los 26 años de su reinado. Aquí van los principales descubrimientos, pero en el 498 Vasco de Gama encuentra la ruta hacia la India. En 1500 Pedro Álvarez Cabral dobla el Cabo de Buena Esperanza y hace la unión de los dos océanos, el Atlántico y el Índico. En 1505 Francisco de Almeida es nombrado primer virrey de la India. El monopolio de las rutas comerciales entre el Índico y el Golfo Pérsico. Establece relaciones diplomáticas con China y Persia. Se dan cuenta qué visión de gente. Y para demostrar la gloria de Portugal, edifica imponente embajada en Roma y en Lisboa el monasterio de los Jerónimos y la torre de Belén del estilo llamado manuelino. Ay, no, eso es... Vaya, ahí está el monasterio de los Jerónimos. Que uno no haya de qué lado verlo porque es tan lindo de todos lados, ¿verdad? Que miren eso. Es que cómo podían hacer esas cúpulas con esos detalles. A mí me da la impresión de esos churritos de arena. Que... Sí. Así. Y eso está en Lisboa. Eso está en Lisboa. Sí. Porque yo vi que era eso. Miren la puerta de la iglesia, Dios mío. Acuérdense que ellos ocupaban todo eso con escenas del Antiguo Testamento porque era la manera de evangelizar audiovisual, ¿verdad? Ahí está el claustro del monasterio de los Jerónimos por dentro. Y es que la impresión es que todo es blanco. Ellos usaban esta piedra blanca divina. Ah, es otra. Uy. Esa es la torre de Belén en la entrada del Tajo y estaba ocupada para cobrar los impuestos para entrar a Lisboa. Esa es la parte de arriba, fue fortaleza, prisión y faro y fue construida por Manuel I entre 1516 y 1519. La vida familiar del rey Manuel I. Manuel se casó a su hijo Alfonso, heredero al trono, con Isabel de Aragón, hija de los reyes católicos. Vaya, esto es lo que yo les comenté hace un rato. Alfonso murió joven en un accidente disque de caballo, se cayó del caballo, pero siempre sospechan que lo mandaron a matar, ¿verdad? Entonces Manuel, el rey, se casó con la viuda Isabel, su nuera, quien murió de parto de su hijo Miguel de la Paz, que heredaría los reinos de Portugal, Aragón y Castilla, pero murió a los 3 años. Manuel se casó entonces con María de Aragón, su cuñada,
con la que tiene 10 hijos. Entre ellos, fíjense qué melange de cosas, porque Manuel de Portugal se casa con María de Aragón y tiene 10 hijos. Entre sus hijos va a estar la emperatriz Isabel, que se va a casar con Carlos V. Y Enrique I, el cardenal que va a ser rey de Portugal. Pero espérense que sigue. Se murió María. Y entonces el rey Manuel se casa con Leonor de Austria, que es hija del archiduque Felipe y de Juana la Loca. Por amor de Dios, ¿se dan cuenta? Este Manuel aguantó a Isabel I, a María después, y todavía después a una hija de Juana la Loca. No, el hombre era inmortal y se acababa las pobres hipotas. Y le sucedió en el trono su hijo Juan III, llamado el Piadoso. Entonces ya vimos por qué Portugal se llega a convertir tan rápido en un imperio, porque ellos, si esto lo habían hecho en Lisboa, cuando empieza la colonización de Brasil, entonces construyen igual. Y siendo Brasil tan grande, entonces es que lo dividen entre esos que todavía son Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, no sé cómo se llaman los otros. Pero uno de los temores que tenían los portugueses, fíjense qué interesante es esto, es que el Brasil se convirtiera, por sus dimensiones tan grandes, ¿verdad?, que se convirtiera en un montón de repúblicas pequeñas. Entonces ellos decían que no querían que les pasara lo que le había pasado a la América Española, que era un montón de repúblicas pequeñas y que nunca llegaron a nada. Y la prueba de eso es que acuérdense que Simón Bolívar, que era su sueño, el sueño del panamericanismo, y él solo pretendía unir Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, solo eso. Pero cada uno de estos tenía su cacique y cada uno quería ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Entonces, cuando uno ve esta idea de Portugal de mantener unión, pero construir en cada uno de los lugares, por ejemplo, en ciudades del Mato Grosso, eso lo leí en una novela, pero no me acuerdo cuál era, que la gente que vivía ahí empezó a construir unas residencias, pero divinas, como las que habían visto en Portugal. Y entonces importaban mármol de Italia. Y habían construido un palacio de la ópera espectacular. Y llegaron a invitar a Enrico Caruso que cantara ahí, ¿pueden creer? Eso era en Manaus. Ah, Manaus, cabal ahí. En Manaus está la Sí. ópera esta, no es grande, es pequeña. Pues sí. En aquella humedad Tremendo. horrorosa, pero Ahí Esa está. era la ópera cuando el caucho era tan importante. Que esa es la otra historia horrible, la del caucho. ¿Se acuerdan de la vorágine del cauchero? Es tremenda. Pero entonces por eso es que uno entiende que cada provincia se iba desarrollando y tenía como una historia bien propia, ¿verdad? Entonces así es cuando uno entiende cuando llega la familia de Braganza a Portugal.